Latina TV en podcast presenta Voto por Venezuela. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Latina Podcast. Yo voto por Venezuela, análisis electoral. A través de Latina TV, y usted puede suscribirse a los canales Latina Podcast y también Latina Medios Barquisimeto. En esta oportunidad, acompañada de una persona que es conocida pues en toda lo que es el territorio venezolano, seguramente que en el mundo entero, porque es una figura importante, una figura que se ha destacado en lo que se refiere el trabajo, la acción, la tarea, la dinámica de lo que significa pertenecer a un proyecto, y en este caso específico al proyecto bolivariano. Bienvenido a Latina Podcast, nuestro ministro de Cultura, Ernesto Villegas, escritor, político y periodista. Gracias, Morela. Muy honrado por tu presentación. Bueno, inicialmente, ministro, estamos en una coyuntura electoral, queremos conocer cuál es esa percepción, usted que ha venido acompañando en diferentes encuentros con los militantes, con el pueblo, con la gente, en lo que significa esta campaña en apoyo y respaldo al candidato Nicolás Maduro. ¿Cómo ha sido esa percepción de la gente? ¿Qué es lo que dice el pueblo en este momento tan crucial para el destino de Venezuela? Mira, yo debo confesar que estoy sorprendido. Yo he visto ya a esta edad unas cuantas campañas y esta me ha sorprendido enormemente. Un dato, la vitalidad del presidente Nicolás Maduro, que en su rol de candidato, es sumamente difícil llevarle el paso, porque en un minuto está en un sitio y en otro minuto está en otro, y en cualquiera de esos lugares donde está sostiene un intercambio, un diálogo sumamente fresco, interesante, enérgico, vital, muy ubicado en cada uno de esos espacios donde el pueblo le ha dado una reciprocidad al esfuerzo enorme que desde el punto de vista físico y espiritual significa una campaña de este tipo. El ejemplo del comandante Chávez en la campaña del 2012 tiene como un correlato en el candidato Maduro y también en ese pueblo que se ve movilizado alrededor de esa campaña. Yo veo mucho entusiasmo, mucho compromiso, una conexión emocional muy interesante, porque además las acechanzas son muy grandes y el presidente ha sabido llevar adelante una campaña muy fresca, jovial, en la que transmite justamente lo que nuestro pueblo custodia, que es la esperanza. La esperanza, la confianza, la fe y la paz también. Por supuesto, es que hacia allí quería orientar, porque ¿quién puede estar interesado en un desmadre, en una matazón, en una quemazón, en una situación, digamos, de luto para la familia venezolana? Ya la vivimos, ya pasamos por allí, nadie quiere retrotraerse. Y de eso no quedó nada bueno. Absolutamente nada bueno, no quedó absolutamente nada bueno. Esta misma ciudad de Barquisimeto fue escenario de unos acontecimientos que nadie quiere repetir. Y estoy seguro de que la gran mayoría nacional se va a expresar este 28 de julio por la paz. Y a diferencia de algunos que andan un poco nerviosos, inquietos, intranquilos, con una incertidumbre insoportable, yo estoy muy tranquilo, muy sereno. Pienso que ninguno de esos pronósticos agoreros se va a cumplir. Sé que se está construyendo un clima de opinión a través de las llamadas redes sociales, por la hegemonía mediática que todavía con los medios internacionales sobre todo tiene una influencia en algunos sectores que, digamos, genera preocupación, porque digamos que hay una distancia entre lo que se percibe en las redes, el que vive metido en internet tiene una percepción y el que está en la calle tiene otra. Yo he estado en la calle, yo vengo de la calle, yo soy un hombre de la calle, es además propio de nuestra profesión. Digamos, el periodista tiene que estar en contacto con... Y el pulsar opiniones, imagino que con intercambio con varios sectores políticos del país, porque usted es ministro y representa una gestión para todos. Y me imagino que conoce ya esas, que ha asimilado qué ha pasado en este sector y qué ha pasado también en otros sectores que de alguna u otra manera pues no apoyan a la Revolución Bolivariana, y tiene esa percepción en su dinámica diaria como ministro. Sí, como funcionario público, pero también como ser humano, ciudadano. Yo los pongo como ejemplo a los compañeros que me acompañan.
Yo trato de manejar mi carro. A veces necesito que alguien lo haga por mí para poder atender algunas cosas, pero no dejo de tener en la medida de mis posibilidades una vida cotidiana, digamos, con la gente. Trato de ir a hacer el mercado cuando puedo, acompañar a los niños a actividades, acompañar a la familia. Cuando estamos en la calle no tengo esa... llamémosla así, esa inclinación. A mí me gusta sumergirme en la gente, acompañarla, indagar además esas sí, impresiones y que se sentir puedan que no te lo conseguir en la cuenten, calle, ¿no? que no te lo cuenten. Exacto. Entonces, yo vengo de un tiempo, no sé si tú recordarás que en el caso de la cultura, nosotros fuimos los primeros en dar un paso a un lado cuando la pandemia. Cuando se declaró la pandemia, anunciamos el cierre de los cines, el cierre de los teatros, el cierre de todos los espacios públicos donde se desarrollan dinámicas culturales. Eso fue un gran sacrificio. Y, oye, ese sector se vio muy golpeado. Y la única manera de, digamos, avanzar en una circunstancia como esa fue acompañar a nuestro pueblo. Recuerdo la cara de súplica que tenían grandes estrellas de nuestro teatro, como por ejemplo Francis Rueda y ¿cómo se llama nuestra hermana Aura Rivas, que acaba de cumplir 91 años, ¿no? Diciendo, ministro, que abran los teatros. Era el clamor. Era en ese ese momento. clamor por llevar la normalidad, llamémosla así, al ámbito de la cultura, era un dolor muy grande. Y nosotros estuvimos con nuestros artistas. Cuando volvimos, porque las condiciones de salubridad así lo permitieron, que se dio la flexibilización, ¿recuerdas? Aquello fue una gran alegría y se estableció como una nueva frecuencia, una nueva esperanza, un nuevo momento, porque mucha gente quedó en el camino por la pandemia. Y esa dinámica fue impregnando a distintos sectores. Ahora nosotros venimos, mira, era impensable hace un tiempo, venimos del Festival Mundial Viva Venezuela, Mi Patria Querida, que ya se realizó su tercer capítulo aquí en Falcón, Zulia, Yaracuy y Lara. Antes estuvimos en Cojedes, Carabobo y Aragua, y primero estuvimos en Caracas, La Guaira y Miranda. Ahora vamos por el resto del país. Mira, y uno consigue agrupaciones de toda índole, de todo género, con chamos muy pequeños, con adultos mayores, adultas mayores, y ves una efervescencia en el campo de la cultura con gente que tiene proyectos infinitos y que no detuvo nunca su aspiración de crear, de compartir su creación. Y consiguió en esta misión pues esa oportunidad para darse a conocer. Y recuerdo que en su momento, cuando se anunció la gran misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, el interés que tenían los cultores de diferentes sectores y áreas artísticas interesados plenamente en inscribirse, en formar parte, indagaban dónde puedo inscribirme en esta gran misión. Eso es un punto a favor. Pues, fíjate, el día del lanzamiento de la gran misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, el presidente Nicolás Maduro anunció la activación del Fondo de Protección Social al Trabajador y Trabajadora Cultural, porque sabemos que las heridas de la guerra que ha habido contra Venezuela ha tenido, digamos, han estado presentes y son notables en todos los sectores y particularmente en la cultura. Y mira, de una situación de desvalimiento, nosotros pasamos al hecho de que hace 2 días en Caracas inauguramos prácticamente la Clínica de la Cultura, que es el servicio médico del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con servicios de toda índole, de fisiatría, psicología, psiquiatría, traumatología, ginecología, todas las especialidades de atención primaria en una gran instalación que queda en el Foro Libertador. Y ahora ese servicio, que yo lo llamo así, es como la Clínica de la Cultura, está al servicio no solo de los trabajadores del Ministerio, sino de todos los cultores, artistas y creadores. Nosotros queremos ir con estas políticas a todo el país, pero eso no habría sido posible hace relativamente poco. Es decir, vivimos una nueva dinámica. Creo que desde el punto de vista del Estado, hubo algo que se ha comprobado en otras naciones sometidas a sanciones como nosotros, que hay una curva en que las sanciones hacen mucho daño, porque el Estado está montado para funcionar de una determinada manera. Cuando una potencia imperialista, como es el caso de los Estados Unidos, te impone unas sanciones, entonces eso supone una
restricción, pero van buscándose maneras, formas de ir eludiéndola, entonces la curva empieza a moverse. Y el Estado, habiendo desarrollado mecanismos alternos para el desarrollo, por ejemplo, de su comercio exterior, con el petróleo, por ejemplo, y desarrollando, digamos, exportaciones no tradicionales, áreas de la economía que estaban, digamos, dormidas y que ahora reciben un impulso. Por ejemplo, hay que ser muy mezquino para negar que hoy hay una producción agroalimentaria importantísima, que estamos, no soy vocero del área, pero entiendo que se está produciendo lo que comemos, y eso no era así hasta hace relativamente muy poco. Esa nueva dinámica genera una esperanza. La gente tiene el deseo, además de poder hacer sus inversiones, en el caso de quienes desean montar un emprendimiento, quieren grabar sus piezas musicales los creadores, quieren escribir poesía los poetas, quieren pintar los pintores. Opciones y oportunidades para avanzar. Exactamente, y nadie quiere que eso se venga abajo. La gente más bien quiere que eso suba, que se siga, digamos, ¿Y quién garantiza mejorando. eso? ¿El presidente Nicolás Maduro? Bueno, tú lo has dicho, no hay una opción que garantice esa esperanza, sino la del presidente Nicolás Maduro. La alternativa de unas opciones que se inspiran, por ejemplo, en lo que sucede en Argentina con Milei, suponen el desmantelamiento de las políticas culturales. Eso es abierto. Cuando hablan abiertamente de las privatizaciones y de lo que llaman el libre mercado, eso es entregarle digamos, a las fuerzas del mercado cuanto acontezca en la sociedad. Y eso es una viejísima discusión. No hay ni siquiera que ser de izquierda para estar en el desacuerdo con eso. Porque lo dicen gente que no siendo de izquierda, pero saben que ese llamado así liberalismo supone dejar al lobo junto con las gallinas en el corral. Es decir, no hay competencia posible entre los más débiles y los más feroces. Entonces, aquí hay una confrontación ideológica que trasciende la izquierda y la derecha, que también hoy día trasciende ideologías, trasciende modos de producción. Sí, porque hay una ideología muy atrasada, que es el neoliberalismo, que ahora abiertamente, digamos, expone, claro, lo hace en inglés, no directamente en las concentraciones donde se convocan, pero sí a los que les interesa que sepan cuál es su plan, si se lo dicen, que es el proyecto Milei, el proyecto de Argentina, del cual hay infinidad de argentinos arrepentidos. Entonces, ese proyecto no solamente aglutina a la izquierda, digamos, como un frente para impedir un desenlace como ese para a la estar situación en contra venezolana. de ese proyecto. Ese es un proyecto que más bien aglutina a sectores que no necesariamente son de izquierda, pero que lo enfrentan porque saben que pasa por la disolución de la nación venezolana. Nosotros tenemos que preservar el proyecto nacional venezolano, y ese proyecto está en peligro cuando opciones como esas se enmascaran y pretenden presentarse como la alternativa como las soluciones. Exactamente. Para salir de cualquier adversidad. Exactamente. En el país. Y el venezolano y la venezolana conforman un pueblo que no es tonto. No son tontas las venezolanas ni tontos los venezolanos. Saben lo que acontece en el mundo, saben a lo que se enfrentan. Han protagonizado su propia recuperación de la esperanza, porque allí donde no ha habido la recuperación concreta, ha habido la recuperación de la esperanza. De otro modo no se habría producido, por ejemplo, el registro de la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida, sumó 512.000 cultores en todo el país, y eso es apenas una fracción, una muestra. ¿Qué significa eso? Eso es esperanza, eso apenas. Y confianza. Confianza, correcto. Porque confianza no pudieron habernos dejado vacías las plazas Bolívar cuando convocamos en las plazas Bolívar el proceso de registro, pero no las dejaron vacías, estuvieron aglutinadas, estuvieron abarrotadas, mejor dicho, de cultores y cultoras de todas las disciplinas. De modo pues que esa esperanza nosotros no podemos frustrarla. Como nación, digo, a la hora de votar nosotros tenemos que tenerla presente. Y hemos visto con satisfacción que, a diferencia, del discurso que algunos han pretendido establecer, los jóvenes en Venezuela, que en un tiempo estuvieron muy inclinados a la opción de la migración, hoy sienten, como reportó la BBC recientemente, una perspectiva en su país.
Y eso es sumamente importante, porque comenzamos a valorar lo nuestro, comienza a disiparse esa corriente según la cual este es un país sin perspectivas, al contrario. Donde no hay futuro. Donde hay futuro. Tenemos futuro, Ernesto. A propósito que usted pertenece a un movimiento que recientemente estuvo, digamos, en la palestra política para buscar a aquellos no escuchados, para quizás encontrarse con los descontentos o con quienes simplemente quieren dar su voz en lo que es propuesta para el desarrollo de un país. ¿Cómo está futuro en Venezuela? ¿Cuál es el futuro de Venezuela con este movimiento que está en la palestra actualmente? Bueno, es así como tú lo dices, a mí me han... Puede tomar más agua si quiere. Gracias, cómo no. Yo ciertamente pertenezco al equipo promotor nacional del Movimiento Futuro, que coordina Héctor Rodríguez, el gobernador del estado Miranda, y es un movimiento de movimientos. Justamente yo estoy allí por, digamos, la magnitud del movimiento cultural que quedó evidenciada con el registro de la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida. El movimiento cultural venezolano es muy amplio, muy poderoso, y la voz de ese movimiento tenía que estar allí, no podía estar ausente. Y allí se ha lanzado justamente esa plataforma para darle espacio a quienes no se sienten plenamente identificados con las opciones partidistas en la Revolución Bolivariana. Es un movimiento muy libre, donde caben expresiones diversas. Ahí está el movimiento animalista, está el movimiento de mujeres, el movimiento de jóvenes, el movimiento azul, que incluye las familias con niñas y niños autistas o con eso que se llama la neurodiversidad, que han encontrado ahí un espacio muy bonito de encuentro para la militancia desde las causas más nobles, más sanas. Y a mí me place mucho que me haya encomendado pues también acompañar al equipo del voluntariado de futuro aquí en el estado Lara, en condición de tutor. Y bueno, allí me he encontrado con gente extraordinaria, compañeros y compañeras que están activados, confiados en que el chavismo, que es un mundo muy amplio, diverso, pues confiados en que esta cita del 28 de julio va a tener una muy buena expresión electoral a través de la tarjeta del Movimiento Futuro, porque allí se va a recoger una cantidad de esperanzas y de propuestas también. Y de propuestas que no necesariamente, digamos, obedecen o responden a las opciones del Partido Socialista Unión de Venezuela o de las otras opciones del Gran Polo Patriótico, que tienen sus matices, que tienen sus diferencias, que tienen su modo distinto de concebir la política, y ahí son bienvenidas y son bienvenidos. Y todo es aceptable. En el caso de Nicolás Maduro como candidato a la presidencia, hemos visto una campaña donde alguna de sus frases es más cambios y transformaciones. ¿Qué implica esto a la hora de ejercer la gestión presidencial? Qué bueno que tú comentas eso, porque a mí eso me agrada mucho, plantear ese tema. Porque obviamente después de tanto, digamos, debate que ha habido en el país, de un lado quienes defienden las transformaciones que ha logrado el pueblo venezolano desde el año 1999 con la Constitución bolivariana, que fue la principal, digamos, consigna del comandante Hugo Chávez en su campaña del 98 y antes, incluso desde su insurgencia, cuando planteó una Asamblea Nacional Constituyente. Hay quienes adoptaron la postura de negar los cambios que se operaron en el país. Y entonces, digamos que el chavismo, los voceros del chavismo han tenido que hacer un esfuerzo adicional para, digamos, defender lo conquistado, para argumentar las cosas que se han logrado. Pero eso puede en algún momento confundirse con una actitud conservadora. Es decir, que de pronto puede asociarse la opción del chavismo con una opción que lo que se conforma es con lo que ya se logró. Y entonces es muy pertinente que el presidente Nicolás Maduro Moros haya escogido como
expresión de campaña, más cambios y transformaciones. Porque aquí el chavismo llegó a cambiar y a transformar el país, no llegó a instalarse cómodamente en un Estado que tiene ineficiencia, que es un Estado que tiene muchas cosas que corregir, que es una sociedad que tiene desigualdades, iniquidades que tenemos que corregir, que hay unas dinámicas económicas, políticas y sociales que tenemos que transformar. Y entonces, frente a eso no cabe ningún discurso Además conservador. Que revolución es cambio, transformación. Exactamente, no hay nada más inherente a la revolución que el cambio y la transformación, son prácticamente sinónimos, pero bien bueno que se asume como una consigna central de campaña, porque eso nos compromete. No se trata de ganar las elecciones para que todo quede igual, porque entonces no tendría ningún sentido mi presencia aquí, ni la presencia de ningún dirigente revolucionario en una responsabilidad pública. Nosotros llegamos a estas circunstanciales responsabilidades de gobierno para transformar las cosas, para cambiarlas, no para conservarlas. Claro, aquello que sea positivo hay que conservarlo, ciertamente, no vamos a venir como un tractor a tumbar todo. Hay unos preceptos y legados que no podemos cambiar. Correcto. A la hora de ejercer el proyecto bolivariano. Y sin embargo, las cosas que hemos conquistado, que han servido para un determinado tiempo histórico, siempre hay que actualizarlas, revisarlas, supervisarlas para ver su nivel de eficiencia y ver las formas en que se pueden hacer todavía más eficientes. ¿Se trata de un cambio y transformación por el camino del socialismo? Es correcto, esa es la propuesta del socialismo bolivariano. ¿Está garantizada esa premisa a la hora de seguir transformando y cambiando la gestión Mira, la bolivariana? garantía es la gente. Fíjate tú, hay un viejo cuento, una fábula de los indígenas Cherokee, del norte de nuestro continente, en la que un niño le pregunta al abuelo, le dice: abuelo, ¿el ser humano es bueno o es malo? Y entonces el abuelo le responde: hijo, todos tenemos dentro un lobo bueno y un lobo malo, que siempre están en permanente contradicción, combate, están peleándose. Y el niño le pregunta: abuelo, ¿y quién gana en esa pelea? Entonces él dice: el que tú alimentes. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿hay garantía de que el tránsito de estos cambios y transformaciones son una sociedad distinta? El socialismo bolivariano del siglo XXI, como que lo definió el comandante Hugo Chávez. Bueno, eso va a depender de qué alimentemos nosotros, porque si nosotros alimentamos esa visión de la solidaridad, del verdadero cristianismo, ese que hizo de Jesús un líder revolucionario en su tiempo, del humanismo, ese humanismo que habla de la relación con el prójimo en términos de igualdad, entonces tú podrás transformar la sociedad para garantizar eso. Ahora, si yo me dejo llevar por las tentaciones individualistas, egoístas, capitalistas, no voy a transformar el país, porque mis intereses estarán en aras de la conservación de lo que no quiere ser transformado. Nada termina de morir para que nazca lo nuevo espontáneamente. Siempre va a ser producto de luchas, y por eso el pueblo venezolano debe mantenerse en pie de lucha. No es una actitud plácida, inerte. Al contrario, el llamado de la revolución bolivariana en este tiempo es a que nuestro pueblo se mantenga firme, que se mantenga activo, y que sirva además para hacer realidad la democracia participativa y protagónica, en el que las decisiones públicas sean sometidas a escrutinio, que los funcionarios públicos sean sometidos además a la interpelación permanente de nuestro pueblo. En el campo de la cultura tenemos un sobreentrenamiento en este campo, en este tema, porque acuérdate que en la cultura todo es debatible. Entonces todas las políticas culturales, todas las iniciativas siempre generan de 1 a 3 millones de opiniones. Controversias entre controversias, ellos. porque bueno, cada quien tiene su opinión, y en ese campo no funciona eso así del ordeno y mando. De lo lineal, hace lo sino que que yo digo, ya no, sino que tienes que hacer un esfuerzo político. Un equilibrio entre todas las aristas. Entonces, bueno, que allí se presentan. esas transformaciones, esos cambios y transformaciones tienen que tener como protagonista nuestro pueblo. Esa es la garantía. Bueno, y creo que eso fue parte de lo que enseñó el comandante Hugo Chávez en su momento, ¿no? Darle protagonismo a ese pueblo. Ahora bien, ¿qué significa para Ernesto Villegas haber sido ministro de Comunicación del comandante Hugo Chávez? Bueno, es un privilegio inesperado.
te voy a contar, yo tengo en mente una obra teatral o una película o un cuento que algún día escribiré cuando tenga tiempo. Y nos los cuentas aquí. Por supuesto. Y es el siguiente, yo me imagino a mí mismo con distintas edades, interpretados por diferentes actores, discutiendo entre los distintos Ernesto Villegas. Okay. El de 5 años, el de 10 o 15, el de 20, el de 30, el de 40. Ahora yo mismo me veo a mí, tenía 40 años creo, ¿no? Sí, tenía 40 años cuando el comandante Chávez me incorporó en su equipo de trabajo, 42 años. Y hoy día yo lo veo a ese Ernesto Villegas y le daría varios consejos, ¿no? Porque visto el desarrollo de los acontecimientos, la experiencia que ahora ya yo he tenido, yo en ese momento no tenía responsabilidades públicas previas. Había sido director fundador del diario Ciudad Caracas, pero no había sido ministro, ni viceministro, ni director general, ni director de línea, ni coordinador de nada en el Estado. ¿Jefe de prensa de una institución? Tampoco, no, yo había sido un reportero con un grabador en la mano, o haciendo entrevistas como esta. De opinión, que recuerdo, en confianza. Exactamente, entonces bueno, la gerencia pública es todo un tema, y bueno, pero realmente esa responsabilidad fue profesional y fue política. ¿Qué iba a imaginar yo que el comandante Chávez iba a desaparecer físicamente, habiendo meses atrás dado esa responsabilidad a este reportero? Y fue una experiencia definitiva. Después me quedé, digamos, el presidente Nicolás Maduro me ratificó en esa responsabilidad y me he quedado, digamos, en este trajinar de la política, de las responsabilidades públicas, tratando siempre de hacerlo lo mejor posible, exigiendo mucho a quienes trabajan conmigo, tratando de separar la paja del grano, no detenerme tanto en lo que el qué dirán y las mezquindades de la política. Me han tocado cosas enormes y no me ha ido mal en el sentido de que, por ejemplo, me tocó desocupar la torre con finanzas, que estaba ocupada por 1.500 familias, 4.000 y tantas personas. Nadie creía que podíamos desocuparla. Fue una tarea encomendada que te dieron. Me dio el presidente Nicolás Maduro Moros y lo hicimos en paz, absolutamente en paz. Nadie pensaba que podía hacerse en paz, porque pensaban que eso era todo una violencia latente. Y no, con el diálogo logramos desactivar cualquier resistencia que pudiera conducir a la violencia. Recuerdo que decían, hay que meter a la Guardia Nacional, y la metimos. Pero ¿sabe cómo la metimos? Sin armamento. Lo que hicimos fue que a los soldados los pusimos a ayudar a bajar los enseres de las familias que ya habían sido reubicadas. Y entonces más bien surgió el amor, porque de pronto los fines de semana, cuando estaban libres, los muchachos iban de visita a Ciudad Zamora, que fue uno de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, donde fueron a parar estas familias, e iban a visitar a la novia que habían conocido en esa desocupación. Está bien. Y mira, se pudo, ¿ves? Por eso yo digo también aquí que hay algunos que están, digamos, pronosticando escenarios desagradables. Desestabilización para el día 2028. Mira, yo estoy convencido de que esto lo vamos a ganar, y lo vamos a ganar muy bien. Vamos a ganar la paz. El pueblo venezolano va a optar por la paz. La paz tiene nombre y apellido hoy día, se llama Nicolás Maduro Moros. Hay una apertura tremenda de parte del presidente, me consta, para que este nuevo periodo constitucional tenga características superiores a cuanto hayamos vivido antes. Hay una experiencia acumulada ya, hay un conocimiento del manejo del Estado, también hay una depuración que se ha dado en las filas de la Revolución Bolivariana. ¿Una depuración efectiva, ministro? ¿Cómo evalúa usted esa parte de como de toda esos compromisos depuración leales al 100% de quienes administran hoy el Estado venezolano? Bueno, como todo proceso de ese tipo, ha sido doloroso porque ha habido grandes decepciones, ¿no? Pero creo que eso también ha servido de aprendizaje para todas y para todos, y tengo una gran confianza. Mira, por ejemplo, hoy día tenemos, eso no quiere decir que quienes hayan estado antes en esas responsabilidades no hayan tenido mérito, lo tienen y muchísimo, pero por ejemplo, a mí me llena de mucho entusiasmo la presencia de Ángel Prado en el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, un hombre de aquí, del Camarada, Estado Lara. amigo.
camarada y amigo comunero. Y eso es todo, su propia designación es un manifiesto. Su propia designación tiene unas implicaciones tremendas. Y fíjate cómo ha despertado en todas las comunas y consejos comunales del país, con sus asambleas, un nuevo espíritu. Esas son las cosas que me acercan a ti, diría, claro, como y decía un la espíritu canción. comunero sincero y que en su momento también vivió sus controversias, vicisitudes, cuando Muchas. Había un Partido Socialista Unido de Venezuela que de una u otra manera no permitió que fuera candidato en una oportunidad, pero luego de cierto tiempo le permiten ser candidato, es el candidato, arrasa en las elecciones y hoy por hoy es ministro de las comunas. Pero tenemos el café ya sin azúcar, ministro, Gracias, para usted, muchas gracias, para que lo Morela, disfrute muchas acá gracias. en este Latina Podcast. Y en todo esto que me ha comentado, quiero conocer o saber, ¿qué aprendió Ernesto Villegas de Chávez? Mira, tantas cosas, ¿no? Primero que la historia puede ser protagonizada por el pueblo. Si tú echas atrás el cassette, muchachos, cassette, se me cayó la cédula. La cinta, a lo mejor, La de cinta, grabación. bueno, pero ahora, no sé cómo lo dirán ahora, ¿no? Echas hacia atrás la grabación y te pones a ver cómo eran las cosas en la Cuarta República y parecía que todo era inamovible. Había como un destino, una fatalidad que acompañaba. Y vino Chávez e hizo que el pueblo se reconociera a sí mismo como un agente transformador, como un agente, como un sujeto político, como protagonista de su destino. Así es. Fíjate que antes hubo una conseja que pretendió hacer ver que el pueblo venezolano era flojo. ¿Te acuerdas? Aquí se llegó a decir mucho, hay que mejorar la raza. Y eso no era un dicho así suelto. Eso era una política de Estado. Aquí se propendió desde la ley misma a que viniera una inmigración europea y se discriminaba a otros países y continentes de donde no debían venir personas, en el entendido de que había que mejorar la raza. Eso, nosotros estamos orgullosos de nuestra raíz europea también. Mi madre fue una inmigrante europea. No voy a escupir hacia arriba. Pero lo cierto es que esa política de establecer como inferior a los venezolanos era deliberada de parte de las élites de las repúblicas oligárquicas que surgieron a partir de 1830 en América Latina para desmontar el proyecto de Bolívar. Y una de las formas que esas élites identificaron para llevar adelante su proyecto como estrategia, como acción. Como estrategia era que esos descendientes directos de los patriotas que nos dieron la libertad había que bajarles el copete, la autoestima y llevarlos a la desesperanza y decirles, para allá va, tus abuelos fueron a liberar el Perú, fueron a liberar Bolivia, fueron a liberar Ecuador, fueron a liberar Colombia, ¿verdad? Pero tú no, porque tú eres un personaje al que hay que mejorarte la raza. Imagínate tú todo lo que eso supone. Eso era para mejor dominar a ese pueblo. Chávez, pasaron tantos años. Claro, la guerra federal fue también una explosión en contra de ese estado de cosas. Pero vino Chávez y acabó con aquello, trajo a Bolívar al presente y le dijo a nuestro pueblo, mira, podemos transformar las cosas. Y la primera cosa que a mí en lo particular, tú me preguntas a mí qué te enseñó Chávez, ¿no? Oye, que por ejemplo una constitución se puede modificar. ¿Quién dijo que la constitución es un libro inamovible? Las constituciones y las leyes son instrumentos que obedecen a un tiempo determinado y deben ser revisadas y deben ser transformadas. Y esa es una de las cosas que a mí en lo particular me quedó como enseñanza. La capacidad que tienen los pueblos de transformar el marco en el que se desenvuelven, las relaciones en que se desenvuelven para buscar estadios superiores de convivencia, de desarrollo, de justicia, de igualdad. Y entonces nosotros somos un poco irreverentes en eso, ¿ves? Estas generaciones influidas por el comandante Chávez y su ejemplo, y nos planteamos la posibilidad de hacer una revolución, que también hay la opción de no hacer nada y dejar que todo sea blanco y negro. Sí, o que normal, o que otro se ocupe, pero nosotros tenemos la ambición y en lo personal yo tengo la ambición de transformar este país, ¿vale? Yo he podido viajar presentando mis libros a otras partes del mundo, he tenido oportunidad como funcionario también, como periodista, y yo digo, Venezuela tiene tantas cosas, ¿vale?
¿por qué nosotros no podemos realmente construir aquí lo que otros buscan lejos de su patria? Aquí lo tenemos todo. Ahora, tenemos que limpiar el camino de tantas acechanzas. Si dependemos del petróleo, imagínate tú. Yo siempre pongo el ejemplo cuando hablo con los compañeros. ¿Tú te imaginas que a un barbero le prohíban cortar pelo? O a un panadero le prohíban vender pan? O a un tintorero le prohíban lavar la ropa? O un periodista redactar noticias. Exacto. Entonces, ¿de qué vive? Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Un país petrolero al que se le prohibió vender petróleo. Eso es una daga en la yugular de cualquier cuerpo social. Y por eso la roncha que nosotros hemos pasado. Ahora, hemos desarrollado un aprendizaje, también hemos cometido errores, ha habido gente que se ha desviado. Todo eso tenemos que limpiarlo, tanto las desviaciones como la daga, porque no se puede, una vez que la daga está clavada, pretender exigirle al cuerpo social que se desarrolle normalmente. Hay que sacar la daga, que es la lucha contra el imperialismo y las sanciones criminales que le han impuesto al pueblo venezolano, y también hay que sancionar ejemplarmente, como ha venido haciéndose, a aquellos que se desvían, porque en medio, por ejemplo, de la venta de petróleo, que hay que hacerla, digamos, por mecanismos no convencionales, entonces hubo quienes se desviaron. Bueno, ahora, sabiendo que nos pasó, no puede volver a pasarnos. Y debe haber los mecanismos de control más exigentes para que eso no termine con el mismo desenlace. ¿La mano de hierro sigue vigente? Total. Yo creo que sí, es una demanda, además, moral, porque este pueblo ha hecho muchos sacrificios, ¿sabes? Y sigue haciéndolos. Entonces, quienes tenemos esta responsabilidad... Sin embargo, hoy seguimos adelante, ¿no? Claro, por supuesto, pero es que, mira, detrás de cada hombre y mujer hay una historia heroica, épica. Si yo tuviera tiempo, las documentara, les lo digo, porque cada familia, cada campesino, cada artesano, cada músico, cada poeta, cada pintor, lo digo por el lado de la cultura. Oye, él ha vivido unas experiencias, ella ha vivido unas experiencias que son dignas de encomio y además de emulación por otros pueblos. Hay gente que en otras partes del mundo no se imagina lo que aquí nosotros hemos tenido que vivir. Y sin embargo, mira, hemos echado adelante contra todo pronóstico. Aquí pasó cualquier cosa. Mira, aquí no pasó cualquier cosa. Aquí le montaron un gobierno paralelo al presidente Nicolás Maduro, al que, bueno, no es solo que le llamaban presidente a un individuo que ahora nadie se acuerda que respaldó, que tenía una gran capacidad de movilización mediática y también de calle. Hubo gente que se entusiasmó con ese proyecto de Guaidó. Hubo quienes lo pidieron, lo auparon, lo llamaron presidente, ahora se hacen los locos, ¿no? Sí, hay quienes confiaron en esa... Pero porque hay que respetar también esa posición que de una u otra manera existe en Venezuela. Pero, además que sin oposición no hay democracia. Así es. Ahora, te digo lo siguiente. Si eso se hubiera quedado así, tenemos un enfermo psiquiátrico que anda por ahí haciéndose llamar presidente y tal, bueno, está bien, déjalo, ¿verdad? Un loco. Pero resulta que es que a la locura la acompañó el despojo. Citgo, una fortuna propiedad del Estado venezolano, fue expoliada, fue despojada a Venezuela por obra y gracia de estos personajes. De modo que causaron un daño, no fue solo una locura, fue un daño tremendo que causaron. Ahora, por supuesto, se hacen los locos, nadie lo vio, si te he visto no me acuerdo, pero es exactamente el mismo proyecto que está allí como alternativa a la elección de Nicolás Maduro Moro como presidente. De la misma manera, pero con otros protagonistas. El mismo Musiú con diferentes protagonistas. cachimbos. Hablaba de sus escrituras, hablaba de proyecciones que tiene para escribir nuevas historias, ¿no? Conocimos que recientemente presentó un libro dedicado a su mamá, sí, que lo hizo entre tintas y lágrimas. ¿Cómo fue ese proyecto, Ernesto? Bueno, tú sabes que mi mamá era una judía yugoslava que vino huyendo de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y ella nació el 12 de marzo de 1924. En el año 2023 teníamos la perspectiva de su centenario. Ella murió en el año 2010. Y yo decía, caramba, ¿cómo me preparo yo para el centenario de mi mamá? Entonces dije, bueno, la voy a honrar explicando quién es ella. Cuando ella murió en el 2010, yo escribí un artículo que se llamaba así: Maja, mucho más que madre y esposa. Porque cuando ella murió,
corrió la noticia, murió la mamá de los Villegas, o murió la mujer del Negro Cruz. Y yo decía, pero es que ella es mucho más que eso. Ella tuvo una historia propia. Ella fue periodista, fue parte de las primeras redacciones del diario Últimas Noticias en Venezuela. Fue además activista, militante del Partido Comunista en los años 40, antes de conocer a mi padre. Hay algunos que por el machismo, el patriarcado, dicen, no, fulana es revolucionaria porque es la mujer de, pero resulta que no, ella ya lo era antes de cruzar su vida con mi padre. Y entonces, bueno, me puse a investigar, a reconstruir su historia. Resulta que conseguí unas historias que ni te cuento. Hay incluso los contó en el libro. Está contado en el libro. Hay incluso una historia de amor y no es con mi papá. Bueno, realmente dos, porque hubo una previa y después que muere mi papá, mi mamá, como dice mi hermana Asia, y tiene razón, se enamoró de Chávez. Y entonces tenía, además del retrato mío y de otros hermanos allí, tenía el del comandante Chávez. Pero bueno, el libro recoge buena parte de su historia, pero en líneas generales pasa revista a la historia de la humanidad, a la historia de los Balcanes, de la antigua Yugoslavia, de Croacia, de la Segunda Guerra Mundial y de Venezuela, tanto en los años 40, cuando ella llega aquí al país, como en las décadas posteriores, cuando cruza su vida con mi padre. Habiendo ella huido de los nazis, resulta que cruza su vida con mi padre, y a mi padre lo llevan preso varias veces durante la dictadura de Pérez Jiménez y después también en la llamada democracia representativa. Lo llevan confinado al estado Amazonas. Imagínate tú, aquella señora europea o muchacha europea termina yéndose detrás de su esposo al Amazonas de los años 50 con sus pequeños hijos de aquel entonces. Bueno, todo lo que eso significó. Ella montó una escuela, una academia comercial, y bueno, 1000 peripecias en su vida, hasta que a los 46 años, ya siendo una mujer, digamos, adulta contemporánea, creyó sentir que tenía un fibroma. Y ese fibroma era yo. Y está con nosotros. Esa fue parte de la historia de Maja Mía. ¿Dónde podemos conseguir el libro, Ernesto? Mira, está en librerías del sur, también está en Tecniciencia. Y bueno, esperemos que puedan leerlo. Yo estoy muy contento. Uno pone eso en vitrina cuando escribes un libro. Y bienvenidas todas las críticas, todos los aportes, todas las correcciones. Claro, Maja Mía. Y por aquí le tenemos un regalo, ya para cerrar nuestro Latina Podcast del día de hoy. Es un obsequio del Grupo Latina Medios para que lo disfruten. Gracias, vale. Unos detalles ahí interesantes para que como periodista seguramente le va a ser muy útil. Oye, como yo tomo un café. Esta es cafecero, bueno, ahí tiene para Latina, que tome. 101.9 FM, @Latina Radio 1919. 101.9. Muchas gracias. Mira, estoy muy agradecido. Quiero felicitarte por este espacio que tienes y en general a esta televisora, a todo su equipo, a los trabajadores, a sus directivos. Creo que es muy importante la labor que realizan. Hay que resaltar este tipo de iniciativas comunicacionales que además tienen asiento en el territorio, porque no es lo mismo mirar la realidad desde Miami, con los ojos de Miami, o con los ojos de Madrid, o con los ojos de Londres, o con los ojos de Caracas, que ver la realidad con ojos larenses si estamos en Lara. Como guaros. Como guaros y guaras. Guaros Entonces, y guaras. yo los felicito, les ofrezco todo el apoyo para que podamos en el futuro, digamos, poner de relieve la identidad cultural larense. Yo estoy muy contento. Yo desde chiquito, no me lo preguntaste, pero mi hermana Esperanza, que es barquisimetida. Fue mi tutora en la tesis de grado, por cierto. Mira tú, ella es, como tú sabes, barquisimetida y barquisiquerida. Fue profesora de la UCLA, jubilada allí. Esperanza Villegas. Correcto. Ella me traía de chamo y fuimos a Cubiro, al Parque Bararida, a Guaviva, a Sanare, al Blanquito, qué sé yo. Conocí de muy chamo estas tierras. Y ahora estoy muy feliz de tener una relación frecuente con ustedes, con la gente de Lara, sobre todo con los cultores y las cultoras. Tuvimos oportunidad, la semana pasada estuvimos nada más y nada menos que allá con los ayamanes, con las turas, estar en el Tocuyo, estar en Cunarigua, en Quibor, con los muchachos de la UNEARTE. Sí, yo vi la actividad. En el Museo Antropológico.
estar en Anasoto, en Unión, Concepción, el Jeve, reunirme con su pueblo, escuchar a la gente, sus planteamientos, construir juntos esperanza. Eso a mí me ha llenado de mucha alegría, aparte que me gusta mucho el chivo. Ah, bueno, eso es importante. Es importante que le guste el chivo. Bienvenido siempre entonces. Y la acá. arepa pela. Ah, también. Se hacemos una buena arepa acá muy en Barquisimeto. Bienvenido entonces nuevamente. Grato haber conversado con usted como ministro de Comunicación y ministro en este caso de la cultura acá en nuestro país. Y bueno, digno representante de la Revolución Bolivariana. Así lo califico yo, así lo veo yo, así lo describo como periodista y como también ciudadana venezolana. Gracias, Morela. No me quiero despedir sin llamar a todas y a todos a votar. Este domingo 28 de julio, 70 años del comandante Chávez, démosle el regalo de hacerle caso a su última proclama. Elijan a Nicolás Maduro presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Así lo dijo y anticipó que en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria. Se han presentado infinidad de circunstancias y el pueblo no le ha quedado mal a la revolución y al comandante Chávez. Y ahora el llamado es a que hagamos presidente a Nicolás Maduro Moros para un nuevo periodo constitucional y que no lo dejemos solo, que lo acompañemos en los cambios y transformaciones que el país demanda. Bueno, es el mensaje entonces del ministro de Cultura del país, de Venezuela, Ernesto Villegas, hoy en lo que fue Latina Podcast. Gracias nuevamente y llegamos al final. En este capítulo seguiremos tomando café sin azúcar. Y, por supuesto, el agua refrescante para hidratarnos en esta interesante conversación. Gracias. Voto por Venezuela, Latina Podcast, análisis electoral.